Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. El día 11 de julio, a las 2:30 de la tarde, una bola de fuego de 60 metros arrasó un camping de la provincia de Tarragona. El fuego brotó de un camión cisterna cargado de propileno que estalló en medio de la carretera justamente frente al camping, se prendió fuego y el gas inflamado se derramó como una bocanada del infierno sobre los veraneantes que en aquel momento estaban comiendo. 1500 grados de calor de pronto. Hombres y mujeres de todas las edades y niños murieron abrasados vivos. Lo que acaban de escuchar es una secuencia real de los informativos de Televisión Española del 11 de julio de 1978. Aquel día, una nube de fuego arrasó el camping de los Alfaques en Tarragona. Más de 200 personas perdieron la vida en uno de los accidentes más trágicos de la historia de nuestro país. Pero lo que pocos conocen es que desde entonces algo permanece allí. Aquel lugar no volvió a ser el mismo. En Dimensión Oculta nos vamos a adentrar en los fenómenos inexplicables que rodean el camping de los Alfaques. Voces, presencias, visiones, testimonios que hielan la sangre y que apuntan a que el dolor dejó una huella imborrable. Para hablar de ello nos acompaña Raúl Sacres, escritor, investigador, reportero, director y presentador junto a Patricia del podcast Neura. Con él vamos a explorar los ecos del pasado que aún parecen resonar entre las sombras del Mediterráneo. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmen. Muy bien, aquí para hablar de esos misterios que tanto nos gustan, ¿no? Y tanto nos apasionan, como también digo yo muchas veces cuando hacemos la presentación de los podcasts. Efectivamente, es un placer tenerte aquí en Dimensión Oculta. Hemos hablado mucho antes de entrar ahora mismo en conversación para comunicar y transmitir, ¿no? Lo que nos gusta a los oyentes. Y traemos un tema hoy, ya lo adelantaba hace unos instantes, triste. He investigado, bueno, de esto conoces tú mucho más que yo, un tema que tengo que reconocer que me van a matar muchas personas, desconocía, quizás por lo dramático, ¿no? de la situación y de lo que ocurrió en ese entonces. Pero tú sí de esto conoces mucho, Raúl, y para aquellos oyentes que le ha pasado como a mí o que conocen el caso y quieren profundizar un poquito más, ¿qué les puedes comentar sobre ese suceso? Bueno, comentar así de forma rápida, te diría que sí que es cierto que en ocasiones cuando la tragedia acude a un cierto lugar, de alguna forma parece que esa tragedia se repite al cabo del tiempo. Es decir, en este caso concreto parece que es repetitivo. Es decir, como que aquel instante, aquel día, se tiene que repetir como conmemorando o recordando lo que pudo pasar allí, ¿no? Y lo que pasó, sí que, bueno, simplemente fue lo que es un accidente de tráfico, algo que, bueno, pues en la época 1978 era común el hecho de cargar con excesivo peso, en este caso una cuba, con una especie como de gas, vamos a llamarlo así, y incidiendo en que estábamos en el mes de julio, el calor abrasador aquí en la península, justamente con esa cuba cargada hasta los topes y sin tener, digamos, algún tipo de vía de escape, de presión para que pudiera liberarse el gas en el caso de sobrecalentamiento, acabó acabando la tragedia. Y la tragedia no fue otra que la explosión completamente de esa cuba, imaginemos que puede ser como una especie como de bomba, todo ahí comprimido, y que arrasó prácticamente lo que sería todo el camping de los Alfaques. Se cuenta y se dice que había más de 300 personas, bueno, 215 o 250 personas se baraja
que eran fallecidos, y otros tantos, de cientos, más de 300, que también quedaron heridos. Pensamos que en ese momento yo he podido hablar con personas que vivieron, y sobre todo gente de la población más cercana, que es San Carlos de la Rápita, que está a unos 3 kilómetros, que fíjate, yo siempre digo que son los héroes sin capa, porque recogieron sus coches particulares y se fueron corriendo hasta este camping de los Alfaques a intentar ayudar a aquellas víctimas que estaban pues malheridas o heridas y trasladándolas con sus propios coches a los hospitales. Y lo que vieron fue una imagen dantesca, como digo, una imagen donde todo estaba completamente arrasado, muchos cadáveres por todas partes, y aquella gente, cada vez que he hablado con ellos, siempre los ojos se les llenan de lágrimas de alguna forma, ¿no? Porque recordar aquello no tiene que ser sencillo. Y aquello quedó marcado, como he dicho en un principio, pues a fuego, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, porque realmente, bueno, fue una tragedia. Podemos también hablar del camping de Viescas, que también fue lo contrario, no fue con agua, pero también murieron muchas personas, pero 1978 fue un momento clave a la hora del transporte, en ese sentido, de mercancías peligrosas que pasaban directamente por los pueblos en aquellas carreteras nacionales por tal de ahorrar lo que sería el pago de las autopistas. Mencionas los héroes sin capa, como bien comentas, ¿no? Que siempre están ahí. Nosotros tuvimos aquí en Tenerife el accidente de los rodeos y también fueron pieza fundamental. Y lo que dices también, ¿no? Que esas son imágenes que nunca se olvidan, que están ahí en la memoria, y como bien comentas también, pues de una manera bastante trágica, ¿no? Y triste. Por eso ahora es de lo que vamos a hablar de años después, de lo que se suele decir, ¿no? Cuando pasan sucesos de estas características, como que algo se impregna, ¿no? Es un aura de misterio, ¿no? De situaciones fuera de lo normal. Fíjate que un año después del accidente, Televisión Española tomó la decisión de volver al camping, ¿no? Imaginamos que la noticia fue documentada, retransmitida por canales, en este caso Televisión Española, que era, digamos, la cadena que más emitía, que no había tanta posibilidad de canales como tenemos hoy en día, ¿no? Y se retransmitía una y otra vez aquella tragedia que se dio. Pues un año después toman la decisión en dirección de mandar a un reportero y un cámara a ver cómo está el camping de los Alfaques un año después de la tragedia. Pues aquellos dos periodistas cogen el vehículo en Madrid y aparecen prácticamente al anochecer o anocheciendo ya en lo que es el camping de los Alfaques, y ellos ya cuentan una versión que les ocurrió, ¿no? Y que fue que dejaron el coche aparcado cercano, prácticamente allí en lo que es el arcén, porque hay como una especie como de descanso que hay en aquel lugar, ¿no? Donde puedes aparcar el coche justo delante del camping, y que ya en ese momento, en la noche, sin que hubiera nadie, porque aquello era el lugar de una tragedia, lo que encontraron fue, o empezaron a escuchar como una serie de niños jugueteaban alrededor de ellos. Algo que les sorprendió, porque miraron con las linternas, enfocaron con las luces que tenían en aquel momento, y allí no había niño alguno. Pero curiosamente, sí que es cierto que ya prácticamente un año después de esta tragedia se empezaron a dar esta serie de fenómenos que durante el tiempo se han ido repitiendo una y otra vez paulatinamente. Es decir, que podemos decir que desde el año 78 en adelante esta tragedia parece que ha marcado el lugar, ¿no? Sobre todo con el tema de los niños. Mira, recojo las palabras que yo estuve con Paloma Navarrete en su momento allí en el camping de los Alfaques, además para la investigación de Javi, que hizo el libro Ecos de la Tragedia, Javier Pérez Campos, y ella decía muy claramente, dice, el problema que se vean niños, o el tema de los niños que tanto miedo nos da, las apariciones espectrales, podemos decirlo así, de niños, es simplemente porque tenemos la cultura española, la cultura mundial en este sentido, de hace muchos años, lo que hacía era ocultar la realidad de lo que es la muerte. Entonces esos niños no estaban preparados para poder fallecer. Y en un accidente así, cuando fallecen, no saben dónde están ubicados, no saben qué es lo que tienen que hacer, y se quedan, pues como son niños, jugando alrededor, como he dicho, estos periodistas, jugando alrededor, y ellos como que están en ese lugar simplemente en un espacio-tiempo que ni siquiera podemos llegar a entender o comprender. Ahora nos comentas también el tema de que, bueno, de los libros, ¿no? Se han escrito muchos libros, de hecho hay una película también que trata sobre esta tragedia, y siempre se comentan las voces, ¿no? Llantos y figuras que aparecen y desaparecen, y sobre todo las voces de estos niños. De los testimonios que has recogido, que seguro que son muchos, ya nos has comentado algunos, Raúl,
de esos testimonios hay alguno que te haya llamado más la atención o que te haya impactado más. Mira, yo personalmente, yo tropecé con el camping de los Alfaques de forma casual. Entonces, prácticamente con mis 17, 18 años. O sea, en aquel momento yo recuerdo que veraneaba en en el pueblo de San Carlos de la Rápita, que está prácticamente a unos 3 kilómetros. Que imagínate tú si hubiera explotado esa cuba en mitad del pueblo con los camping gas, no, pero con el butano y con algunas instalaciones de gas hubiera sido una deflagración completa y hubieran, vamos, aniquilado completamente lo que es el pueblo. O sea que dentro de todo hubo la suerte que fue a las afueras, que ni siquiera fue en el propio pueblo. Pues veraneaba yo allí y yo he recogido testimonios, como bien dices, hay como dos opciones. Una es la propia carretera, donde, por ejemplo, muchos testimonios aseguran que ven figuras completamente estáticas, da igual la época del año, puede ser en pleno mes de enero o mes de febrero, donde el frío allí es helador, porque también tengo que decirlo así, y los ven vestidos de verano, con sus gorritos, con sus bañadores, es algo, etcétera. Imaginemos figuras completamente quietas, es decir, inmóviles. Y lo que es curioso es que todo el mundo define que, por ejemplo, la parte de arriba de la cara no se les ve, es decir, que están como oscuras, como en negro, pero la parte del cuerpo sí. Y luego tenemos el interior del propio camping de los Alfaques, que también ocurre esta serie de fenómenos de apariciones, de sensaciones, de voces, como bien has dicho, personas paseando por la propia playa, pero fíjate que es curioso que dentro del propio camping parece que sí que tienen actividad. A lo mismo que te digo que en la carretera aparece una fotografía directamente de un momento puntual, justamente cuando es en el interior del camping sí que parece que tiene movimiento o por lo menos denotan un poquito de inteligencia. Y yo fíjate que he vivido experiencias, una de ellas es la que expliqué también en Cuarto Milenio, y te voy a decir propiamente, ¿no? Para que tampoco cogerme a palabras de personas que, bueno, por activa y por pasiva han dicho muchas veces lo que han podido vivir. Y yo recuerdo que teníamos un punto clave de encuentro, todos los amigos, todos que tenemos por allí, amigos y amigas, y era prácticamente lo que es la playa del camping. Hay como una especie como de saliente, que nosotros llamamos el embarcadero, y ahí pues, oye, todos los días a las 8:30 de la noche íbamos apareciendo paulatinamente. Conforme uno terminaba de cenar, acá aparecía allí, poníamos música, bueno, algo, etcétera. Y curiosamente, pues bueno, estaba con una pareja, que ahora mismo también son matrimonios y muy amigos míos, porque yo sí que mantengo muchas amistades de ese camping de los Alfaques todavía a día de hoy. Y recuerdo que estábamos charlando de algo banal, ni tan siquiera nada que ver con el fenómeno paranormal, ni nada por el estilo. O sea, sugestión prácticamente cero. Estamos muchas noches en aquel lugar. Y curiosamente, en esa misma playa había como una especie de farola que alumbraba las barcas, todas las Zodiac y barcas chiquititas de la gente que está acampada ahí en el camping de los Alfaques. Pues de forma sorpresiva, aquella farola empezó a parpadear y de golpe quedó completamente a oscuras. Es decir, dejó de iluminar aquellas barquitas y el mar. Eso afectándonos a nosotros, dejándonos un poco más en la penumbra, ¿no? Tan solo alumbrados por la propia luna, lo que podía ser de grande, ¿no? No sé si está luna llena, luna completa, menguante, no lo recuerdo. Pero nosotros continuamos tranquilamente, dijimos, bueno, se ha fundido una farola, seguimos charlando y estamos a nuestra historia, ¿no? Y en el momento que ocurre esto, cuando se apaga aquella farola, el camping de los Alfaques, lo que es la playa, no es arena fina, son las piedras erosionadas, ¿no? por el agua. Es decir, son piedrecitas o piedras un poquito gruesas que cualquier persona cuando camina por aquella playa se notan perfectamente los pasos, se escuchan, son audibles. Y nosotros estamos charlando y empezamos a escuchar como unos pasos que caminaban por aquella playa. Claro, rápidamente nos giramos pensando que era cualquier amigo que había terminado de cenar y que se unía a lo que es el pequeño grupo que habíamos montado, que más tarde sería un grupo más grande. Y para nuestra sorpresa, con la poca iluminación que tuvimos, nos dimos cuenta que en aquella playa no había absolutamente nadie. Y aquellos pasos continuaban avanzando hacia donde nos encontrábamos nosotros. Y claro, llegó un momento cuando estaban muy cercanos, ya dijimos, no, nos vamos para atrás del embarcadero, a la parte, digamos, del final de la playa, e intentamos, digamos, ir en sentido contrario, en dirección hacia el camping, y los pasos como que seguían viniendo hacia la parte donde estábamos nosotros. Curiosamente, hubo un momento de paralelismo en el cual nosotros estamos por la parte de atrás de la playa y estos pasos se escuchaban por la parte delantera de la playa, y los tenemos justamente enfrente, y lo escuchamos perfectamente.
Aquellos pasos, nosotros asustadísimos, tengo que decirte, Carmen, en todo momento, continuamos caminando, y aquellos pasos cuando llegaron al embarcadero es como si hubieran saltado, y luego en la siguiente playa es como si continuaran corriendo, es decir, como si aquellos pasos empezaron caminando, saltaron aquel embarcadero y ya continuaron corriendo directamente. Tremendo lo que cuentas. Bueno, estaba escuchándote con atención y que lo estaba viviendo contigo, porque en su momento tuvo que haber sido como no sé qué sentiste, si terror, miedo o simplemente curiosidad. Y te agradezco también que lo hayas compartido con nosotros, esa experiencia. Bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de miedo, es una mezcla de que lo que habías escuchado siempre que ocurría en el camping de los Alfaques era como que decías, puede tener algo de real porque esto que acabo de vivir no es normal, es decir, porque intenté dar alguna explicación coherente a aquellos pasos. Decía, bueno, algún animal, alguna rata que pueda haber, que eso es muy probable. Pero es que, claro, no hacen ese tipo de ruido. Es decir, una rata puede hacer unos ruidos ante ese tipo de piedras, pero no marcar como si serían unos pasos. Y fíjate que en esa misma playa recogimos también el testimonio de una pareja de Guardia Civil, en el cual, bueno, pues estaban de vigilancia en la costa mediterránea para la no entrada, es decir, para que no pudiera entrar la droga, digamos, en barcas, ¿no? Y estaban de puesto de vigilancia. Bueno, pues era una pareja de Guardia Civil, están prácticamente escondidos alrededor del camping y ellos ven por los prismáticos de visión nocturna una mujer adulta y una niña paseando por la playa. Esto te hablo a altas horas de la noche y sobre todo también te hablo en un momento que no era verano. La pareja de Guardia Civil, evidentemente, les extraña este comportamiento de una mujer a altas horas con una niña y piensan que ha ocurrido algo. Motivo por el cual dejan de tener aquella vigilia, aquella guardia y se acercan hasta lo que sería la playa. Buscan y rebuscan los dos guardias civiles para terminar de no encontrar absolutamente a nadie. Y los dos fueron testigos de la visión de aquella madre y de aquella niña. Ellos, cuando vuelven al cuartel de la Guardia Civil, tienen que notificar de que se han movido de su puesto de vigilancia, evidentemente porque ha ocurrido algo. Ellos tienen que dar, digamos, ese atestado. Y los compañeros empiezan como a cachondearse un poco diciendo que igual son los fantasmas del camping de los Alfaques. Aquellos que la leyenda cuenta o aquellos que toda la gente dice incluso que ocurre en ese lugar. Y fíjate que los altos mandos incluso llegaron a aconsejarles a estos dos guardias civiles que fueran al psicólogo de la Benemérita, porque igual tenían que mirarse el tema mental, ¿no?, de cómo estaban. Y yo recuerdo que este guardia civil, pues un poquito harto de ese cachondeo que se había montado en torno a aquella visión que habían tenido en la noche de vigilancia, empezó a rebuscar diferentes casos de posibles denuncias que se tuvieran de fenómenos extraños, cuanto más en el camping de los Alfaques. Y la casualidad fue que encontró varias denuncias realizadas por personas, no anónimas evidentemente, pero sí que personas que pernoctaron, que estuvieron en algún momento, que pasaron por el camping de los Alfaques y que encima de vivir una experiencia extraña, también tuvieron la valentía de irse a la comisaría, en este caso de la Guardia Civil, a denunciar aquellos hechos. Es decir, imaginemos que si encontró unas cuantas denuncias, ¿cuántas personas habrán vivido algo extraño que no se han atrevido directamente a denunciar, ¿no? Así que imaginemos que este guardia civil quiso demostrar de alguna forma que aquella realidad que él y su compañera habían vivido y encontró pues esa serie de denuncias documentando que esa realidad existe en aquel lugar. Lo que comentas es así, lo hablábamos antes de entrar, que por desgracia muchas veces personas dejan de dar su testimonio por lo que le has pasado a esta pareja de guardias civiles, de que los tachen de que no están bien de la cabeza y demás. Por eso aquí siempre animamos, de hecho, de que cuenten, ¿no? Porque como investigó este guardia civil, había más casos de personas valientes, ¿no?, que denunciaron este caso. Y que seguro que fenómenos paranormales hay muchos más. Yo estuve mirando varios, Raúl, entre ellos de personas, ¿no?, que han fotografiado figuras fantasmales en la zona, sobre todo de niños. Sí, porque el tema de niños es lo que te digo. Nosotros, fíjate, cuando estuvimos con Cuarto Milenio, y fíjate la casualidad de todo esto, nosotros estuvimos grabando, estuvimos en los albores alrededor de lo que sea el camping de los Alfaques, y casualmente siempre hablábamos porque nos pasaron varias cosas. Es decir, yo creo que fue un viaje maldito en este sentido con Cuarto Milenio, porque parecía que de alguna forma se ponían muchas trabas a que saliera este reportaje.
Fíjate que yo quedo incluso con Javi en Barcelona para luego realizar el viaje hasta San Carlos de la Rápita, hasta lo que sería el camping de los Alfaques. Y cuando llegan a la ciudad de Barcelona, resulta que aquí se alquila un coche, el coche acaba pinchando las ruedas. Cuando llegamos al camping de los Alfaques empezamos con las grabaciones. Cuando nos estamos marchando, el cámara se había dejado una cámara que había puesto, o sea, el cámara colocó su propia cartera de bolsillo para que aguantara uno de los focos en el momento que se estaban haciendo grabaciones. Y tenía muy claro dónde había dejado aquella aquella cartera. Total, que se la deja olvidada, nos vamos y luego volvemos al cabo de media hora, 3/4. Quizás no pasó mucho más tiempo. Y empezamos donde estuvimos grabando, empezamos a buscar aquella cartera. Pues no, aquella cartera apareció en un lugar inhóspito que no tenía nada que ver, que simplemente fue de paso y que encontramos aquella cartera en aquel lugar diferente a donde supuestamente la había dejado propiamente lo que es el cámara. Así que te digo que fue como un viaje un poquito extraño a la hora de poder, porque hemos hecho varios reportajes con Cuarto Milenio y bueno, siempre pueden pasar cosas, siempre nos pasa alguna cosa que muchas veces no sale en antena. Pero sí que es cierto que en ese lugar era como que el viaje estaba un poquito, de alguna forma, como te diría, maldito, porque por una serie de sucesiones de situaciones complicadas que como que impedían un poquito el desarrollo normal de cualquier tipo de grabación. Sí, cuando pasa de todo dices, bueno, está bien que pase algo, pero ya cuando son tantas situaciones extrañas y sobre todo esas situaciones que se suele decir, ¿no? De Dios mío, ¿quién me ha puesto la pierna encima, ¿no? Para que esto no salga de encima, que no tengan explicación racional, como el caso de que le pasó al compañero, ¿no? De encontrar esa cartera en un lugar donde no lo había dejado. Y bueno, muchas personas seguramente habrán visto el reportaje de Cuarto Milenio, pero ¿qué les pasó? Encontraron, bueno, las grabaciones, me imagino que hicieron, ¿no? Todo lo que pudieron sacar de ese momento. ¿Hay algo así que te gustaría destacar con nosotros? O que realmente se desconozca o no hayas compartido, que me extrañaría mucho, pero bueno, siempre pregunto por si acaso. Sí, mira, lo que sí que cabe decir es que fue un caso que se hizo con mucha ilusión un primer capítulo y se acabaron haciendo 2 capítulos más, cosa también que ha sido bastante inverosímil dentro de un programa de televisión. Repetir, ¿no? De forma continuada el mismo caso durante varias semanas. Porque también puedes decir, bueno, en televisión puede cansar esta temática, ¿no? Pero fueron tantos, fíjate, los testimonios que llegaron a la redacción de La Nave del Misterio, que se tomó la decisión de coger a estas personas y decir, bueno, pues ¿qué has vivido, no? O ¿quieres explicar tu situación? Adelante. Lo que hablamos antes, que a veces es muy complicado, pues en estas circunstancias, a veces cuando ven personas valientes que se ponen delante de un micro y empiezan a explicar estas circunstancias, sí que es cierto que de alguna forma hay estas personas lanzan a que otras personas también quieran compartir lo mismo o parecido en un lugar concreto. Y una cosa que siempre diré o siempre digo es que, como en toda tragedia, hay un milagro. Y Carmen, en este caso el milagro fue que un niño de corta edad sobrevivió a la tragedia cuando estaba completamente envuelto en llamas. Allí se le denominó como el niño del polo, porque en un primer momento la prensa dijo que este niño se salvó de morir totalmente calcinado gracias a que fue a buscar un polo al bar. Y bueno, este chico, para que te hagas una idea, cuando te explico, y lo mismo que te he explicado la historia de la Guardia Civil, cuando este chico ve el reportaje de Cuarto Milenio, es un chico que jamás ha querido hablar de este tema, pero le dice, mírate el programa que te va a gustar. Él vio el programa y a él le pareció reconocer, fíjate lo que te voy a decir, a su madre y a su hermana en aquellas figuras que la Guardia Civil describía que vieron aquella noche de vigilancia. Y acto seguido se puso en contacto con la nave y se hizo un viaje relámpago a lo que sería el camping de los Alfaques, que tan solo había visitado una vez más después de la tragedia, y se pudo hablar con él, lo que él había vivido. Y ahí nos dimos cuenta que la famosa leyenda del niño del polo no es que se salvó porque fue a buscar un polo, sino es porque este chico se iba a navegar y se había puesto un chaleco salvavidas que es de propileno. Y entonces la carga que tenía el camión era de propileno licuado. Los científicos nos dicen, o por lo menos explicaron en aquel caso, que ese propileno que se pone el chico hace que repela lo que sería el gas inflamado del propio propileno. Y él comentaba que él estaba como una especie de burbuja en la cual caía todo el fuego y tenía todo el fuego alrededor durante unos segundos, pero que a él jamás le llegó a tocar ni tan siquiera una chispa. Es decir, que aquel chaleco salvavidas, nunca mejor dicho, fue salvavidas para él porque repelía lo que sería aquel gas.
De hecho, hay imágenes también del camping de los Alfaques que hemos podido revisar, en la cual se ve también que las botellas de agua, que también es propileno en el fondo, la composición de la que está hecha la botella, quedaban completamente intactas. Es decir, estaba todo carbonizado a su alrededor, pero las botellas quedaban completamente intactas. Así que la experiencia científica tiene sentido aquí. Y fue muy fuerte porque él explicó, y yo recuerdo la explicación que dio, porque además es que incluso la mirada que tiene esta persona es una mirada, no sabía definirla, pero sí que explicó que él, cuando ocurrió aquello, empezó a mirar a su alrededor como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Imagínate en pocos segundos todo carbonizado en un segundo, y alguien le toca la espalda, le llama por su nombre, y él cuando se gira no es capaz de reconocer a la persona que le está tocando el hombro, porque está completamente negra carbonizada. Es decir, aún le quedaban a esa persona unos segundos de vida, que lo que hizo fue tocar el hombro a este niño para decirle qué ha pasado, y en el acto seguido cayó fulminantemente muerto. Cuando te explicas esta vivencia, entiendes a veces muchas cosas de lo que las personas viven en este tipo de circunstancias y cómo forjan, digamos, de alguna forma un carácter también un tanto especial. Claro, tu vida ya no es la misma, aparte la mirada, ¿no?, que siempre identifica a aquellas personas que han por traumas de estas características. Te quería preguntar también sobre esa sensación de tristeza o de opresión de aquellas personas que visitan el lugar. ¿Tú la llegaste a sentir? Yo creo que hay momentos de todo. Mira, yo siempre digo que en el camping de los Alfaques he vivido momentos inolvidables y felices, dado mi edad, 17, 18 años, 16. Tengo grandes amistades. Yo he disfrutado mucho, es un lugar paradisíaco, podemos decirlo de alguna forma. Yo recomiendo a cualquier persona que pueda visitarlo porque realmente hoy en día sigue abierto. Además, incluso han rehabilitado y reformado por fin, después de mucho tiempo, lo que sería el camping de los Alfaques. Y sensación de opresión. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo Paloma Navarrete cuando llegó, que empezó, aparte del incendio, había una discoteca muy cercana en la cual la Ruta del Bacalao era un sitio de paso y empezó incluso a describir fallecimientos en la propia playa por la gente, ¿no? La Ruta del Bacalao conocemos muchas drogas y tal, y decía, en la playa veo gente joven que tenía mucho calor dentro de la discoteca y que se acaban tirando al mar y acaban ahogados, ¿no? O sea, imagínate tú que Paloma no tenía ni idea de que esa discoteca estaba ahí ubicada, ¿no? Pero perfectamente lo definía. Yo creo que hay momentos en los cuales entras en una especie como de... Es que no sé cómo decirlo, no sé si decirte dimensión o como una especie como en otro lugar, porque es verdad que fíjate que haciendo memoria cuando ocurren estas circunstancias me doy cuenta incluso con aquellos pasos que escuchaba muy claramente los pasos, pero por ejemplo no escuchaba tampoco a lo mejor el sonido del mar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que la famosa campana esta que cuando ocurre un fenómeno, ¿sabes? Todo el ruido externo se bloquea y simplemente te centras en lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Quizás sea eso. Yo ya te digo, momento de opresión y tal, sí que es verdad que hay un muro en el cual marca una estrella por cada fallecido que hubo en el camping y te da ese acongojo, ¿no? Vamos a llamarlo así, esa tristeza. Pero al mismo tiempo es un lugar de diversión, un lugar de descanso, un lugar de relax, que para mí, pues ya digo que siempre que puedo y si me lo puedo permitir, siempre me paso incluso para ver las amistades que tengo ahí. Entiendo perfectamente. Bueno, en tragedia pues también es un lugar, ¿no?, como bien dice, donde hay buenas amistades, un lugar para desconectar y demás, y eso siempre queda ahí, sobre todo para recordar, porque siempre hay que recordar pues esas personas que ya no están aquí y bueno, y los sucesos de estas características para que no se vuelvan a repetir, a pasar en otros lugares, situaciones similares. Raúl, que te digo que ha sido un enorme placer tenerte en Dimensión Oculta y esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto. Igualmente, que cuando quieras, Carmen, una llamada telefónica y hablamos y charlamos de los misterios que acontezcan o que planeemos de alguna forma, vamos a llamarlo así. Sí, me parece estupendo. Pues muchas gracias. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto. Gracias. Hoy el camping de los Alfaques es un lugar de tranquilidad junto al mar, donde muchas familias acuden cada verano a desconectar y disfrutar, pero también es un lugar donde de algún modo se sigue recordando
a los que ya no están. Agradecemos profundamente a Raúl Sacres por acompañarnos en este viaje al otro lado del velo y por compartir con nosotros su experiencia y mirada sobre uno de los lugares más enigmáticos de nuestra geografía. Recuerda que en Dimensión Oculta no buscamos respuestas definitivas, sino hacernos las preguntas correctas, porque a veces la realidad se mezcla con lo invisible y lo invisible nos observa. Hasta el próximo episodio.